Ya, ahora llegamos al libro de Tito. Tito es el tercer libro en estas epístolas pastorales, ¿no? El tercer y último libro de estas epístolas pastorales. Y el tema es comienzos. Vamos a ver rápidamente la estructura de este libro, de versículos 1 al 4. Capítulo 1 son saludos. De 5 al 16 tenemos los requisitos. Para pastores, de 1 al 15. Dice que tiene que enseñar la sana doctrina. De 1 al 11, que esté listo para toda buena obra. Y de 12 al 15, tenemos instrucciones finales. Voy a darles unos 7 temas de que vemos aquí en este libro, y de ahí vamos a hablar un poco más de este libro. Vamos a profundizarnos un poco más. Me gusta mucho el libro de Tito. Él está lleno de mucha información buena y necesaria para nuevos líderes, ¿no? Entonces los 7 temas son: el primer tema, el Evangelio por su naturaleza produce piedad. El Evangelio por su naturaleza produce piedad en los creyentes. El Evangelio produce piedad. Siguiendo con ese mismo tema, no hay una separación entre la creencia y el comportamiento. En otras palabras, no es suficiente decir, bueno, yo creo, ahora puedo vivir como yo quiero. Está bien. No hay una separación entre la creencia y el comportamiento. Esa es la segunda parte del primer tema. Tema número 2. Los hechos de uno o comprueban o refutan su profesión de fe. Los hechos de uno o comprueban o refutan su profesión de fe. Y vemos esto en muchos otros pasajes donde dice que los discípulos de Dios van a ser reconocidos por su fruto, ¿no? Si es que no producen nada de fruto espiritual, tenemos que, si es que mejor dicho, si yo no produzco fruto espiritual, debo autoexaminar mi vida, examinar mi propia vida, analizarme yo.
Tema número 3. Es de suma importancia tener a hombres piadosos como ancianos o pastores. Es de suma importancia tener a hombres piadosos como pastores, como ancianos. Entonces, la posición de un pastor no es para cualquier persona, porque los nuevos creyentes no deben ser. Pablo habla de esto. Es también para hombres, no para mujeres. Están para ciertos hombres, no todos los hombres. Entonces, es de suma importancia tener a hombres piadosos. Punto 4. La vida cristiana proclamará el Evangelio a los demás. La vida cristiana proclamará el Evangelio a los demás. Entonces, si una persona dice que es cristiana, debe también producir fruto espiritual, pero también estar dispuesta a hablar de las cosas de Dios con los demás, ¿no? Punto 5. Buenas obras tienen un lugar importante en la vida de creyentes. Buenas obras tienen un lugar importante en la vida de creyentes. Como ya mencionamos antes, la fe siempre está acompañada por las buenas obras, ¿no? Entonces esto es otra manera de decirlo. Punto 6. Es importante tratar con errores doctrinales y morales en la iglesia. Tratar como enfrentarse a errores doctrinales y morales en la iglesia. Y punto 7, el Evangelio es la base para la ética cristiana. El Evangelio es la base para la ética cristiana. Entonces, cuando leen este libro de Tito, busquen estos temas ahí para ver dónde se encuentran, cómo es que Pablo explica estas verdades en sus palabras, ¿no? Ok, ¿quién escribió esta carta? Pablo. ¿A quién? A Tito, exactamente. Llama a Tito en versículo 4 como verdadero hijo en la común fe. Posiblemente se convirtió Tito bajo la prédica de Pablo. Pablo le llevó a Tito consigo a Creta, ¿no? Y lo dejó ahí. Esto implica una confianza, ¿no? Eso nos enseña que Pablo tenía una confianza en la persona de Tito para ser un buen líder ahí. Entonces dejó a Tito allá y se fue. Pablo dejó a Tito allá con un propósito y se fue. Entonces no estaba ahí él con Tito para ayudarlo en esto. Obviamente él cree que es suficientemente maduro y tiene buena autoridad, tiene buena doctrina, suficiente para poder dejarlo así, encargado de la obra allá. En 2 de Corintios 2, versículos 7 y 8, vemos que Tito estaba con Pablo en Corinto.
Pablo también lo llevó consigo a Jerusalén, al concilio. Vemos esto en Hechos 15 y en Gálatas 2. Y creo que todos estos viajes, cuando Tito estaba ahí con Pablo, ayudaba a Pablo poder confiar en Tito, ver su fruto espiritual, ver su madurez, ver que tenía esta sana doctrina. Tenía tiempo con Tito para poder invertir toda esa enseñanza, ¿no? Sabiendo que Tito ya iba a enseñar a otras personas. Ahora, ¿cómo estaban las circunstancias en Creta al momento de escribir esta carta? Creta es una isla, ¿no? Es una isla y tenía mucha influencia por los griegos y los romanos. Las iglesias en Creta eran nuevas, inmaduras y pequeñas. Entonces, hay una pregunta de cómo habían estas iglesias allá en Creta antes de la llegada de Pablo y Tito. ¿Cómo es que habían estas iglesias antes? Hay unas teorías, pero en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando los discípulos comienzan a hablar, ¿no?, en diferentes idiomas, habían también unos cretenses ahí que escucharon y posiblemente regresaron a Creta con el evangelio que escucharon de los discípulos, de los apóstoles, y ahí formaron unas iglesias. Pero la iglesia ya en Creta estaba desordenada. Estaba sin líderes, estaba sin una buena organización, tal vez con una mala doctrina porque no tenían esta inversión de enseñanza, ¿no? Entonces ya estaban ahí. Sí habían creyentes, personas cristianas, pero estaba todo desorganizado de la iglesia. Entonces vemos aquí en versículo 5 el propósito de Pablo para Tito. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces el propósito de Tito es levantar a líderes, poner a los líderes como los encargados en cada ciudad donde habían iglesias, donde habían creyentes. Organizar, ayudar en la estructura, ayudar en la organización, pero también corregir lo deficiente. ¿Deficiente en qué sentido? En la moralidad, en lo espiritual, en lo doctrinal, en todo, ¿no? Tito ya tenía ese tiempo, ya tenía esa enseñanza por el apóstol Pablo, entonces era su responsabilidad ahora de invertir, enseñar a todos estos hermanos esta misma doctrina. Versículo 6 dice: el que fuere irreprensible. Ahora vemos los requisitos para estos ancianos que tiene que establecer en cada ciudad. El que fuere irreprensible. Otra vez vemos como estas palabras que de ahí todas las otras pueden ser como explicaciones de esta idea. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez, como administrador de Dios. Otra vez, ¿de quién es la iglesia? La iglesia siempre es de Jesús, no de nosotros. Para los que van a ser pastores o líderes en la iglesia, no es nuestra iglesia, sino es la iglesia de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. También vemos esto mucho, lamentablemente. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, retenedor de la palabra fiel. Esto es importante porque muchas veces los autores en ese tiempo
cuando dieron una lista pusieron, muchas veces, no siempre, pero pusieron lo más importante como al final. Algo que distingue a esta persona como maestro, o como pastor, perdón, era que era maestro, que era retenedor de la palabra, fiel, que puede exhortar con esa palabra, con esa sana enseñanza, con esa sana doctrina. Esta persona debe ser el pastor. Ahora, versículo 10, ¿por qué? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y este testimonio es verdadero, dice Pablo. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces vemos hay ciertos momentos cuando tenemos que, en humildad y paciencia y con ternura, ¿no?, hablar y responder a unas malas enseñanzas, porque posiblemente las personas ya simplemente no saben, no conocen la palabra de Dios y necesitan ser instruidas. Pero hay otras personas que son egoístas, que son muy orgullosas, que piensan que ya tienen todas las respuestas, que ya saben, que ya han llegado a ese conocimiento. Entonces, para estas personas tenemos que hablarles a veces duramente, ¿no? Tapar la boca, no dejar o permitirles hablar. Así, no dejarles tener una posición de autoridad en la iglesia para poder tener influencia en otros hermanos. Obviamente no podemos controlar a cada individuo, esto es imposible ni bueno, no queremos controlar a la gente, pero no queremos dar a estas personas en la iglesia un lugar para influenciar a toda la iglesia con su mala enseñanza, con su mala doctrina. Entonces, esto es obviamente de mucha importancia para nosotros hoy en día. Dice, versículo 11, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es interesante porque conozco a una pareja que no voy a decir el nombre de la iglesia, pero asistieron a una iglesia y en esa iglesia había un señor de la iglesia, no sé si era pastor o uno de los líderes, no sé, pero llegaba a su casa y se reunía con ellos con frecuencia, ¿no?, por unas semanas, y dijo que tienen que pagar para asistir a una clase de, no sé, de discipulado o de bautismo o algo así, pero era muy, muy costoso. Esta es ganancia deshonesta. Esto es vender el evangelio. Esto es vender las cosas de Dios. Y esto no debemos hacer esto en la iglesia. Entonces, si es que damos cuenta que está pasando en la iglesia, debemos detener esto. No debemos permitir que esto ocurra en la iglesia. Pero cuando habla de los cretenses en general, obviamente Pablo está hablando generalmente porque ve que hay cristianos, hay personas redimidas, hay personas transformadas por el evangelio, pero la cultura así tenía tanta influencia porque era difícil para los cristianos responder de buena manera. El historiador Polybius dijo que casi era imposible encontrar conducto personal más traicionero ni una política pública más injusta que lo de Creta. Otro, Cicero, dijo: principios morales son tan divergentes que los cretenses consideran el salteamiento o el atraco en el camino como honorable. Bueno, también hay países donde sus
presidentes son corruptos, pero si es que se escapan de la cárcel, aplaudan, ay, qué bueno. Hay lugares así donde honran lo que no debe ser honrado. Y esto es evidencia del pecado que llegó muy profundo a nivel cultural, ¿no? Que ya no había mucha seguridad ni cosas buenas. Por ejemplo, podemos ver aquí que por lo general hay ciertas expectativas, hay ciertas normas en la sociedad, que no robamos, que no matamos, que no hacemos estas cosas porque no debemos hacerlo. La cultura no acepta esto. Pero en otros lugares donde aceptan estas cosas, vemos la influencia que esta cultura tiene en la iglesia, en los miembros de la iglesia. Entonces Pablo tiene que responder a esto y también ayudar a Tito a responder a esto. Entonces, vemos que también en parte de su argumento de Pablo a Tito es que tiene que responder a ellos, ¿no? Con la palabra de Dios, sabiendo que si es que ellos no aceptan, si es que ellos no respetan lo que tú dices, acuérdales que dice, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, etcétera, etcétera. Pablo está proponiendo su autoridad. Dice que estas son tus instrucciones, pero de mi autoridad. Y que esta autoridad recibo yo ¿de quién? De Dios. No es de Pablo, sino es de Dios. Entonces, si es que rechazan esas palabras que enseñas, Tito, no tienes que sentir mal, porque de verdad no están rechazándote a ti, sino ¿a quién? Últimamente a Dios. Están rechazando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar duramente a estas personas, a estos mentirosos, a estas personas que quieren enseñar estas fábulas judaicas, estos mandamientos de los hombres de la circuncisión, de las cosas externas, guardando la ley en lugar de creer en Jesús como es suficiente. Entonces, cuando dice que tenemos que hablar duramente, la palabra en el griego significa cortar. Tenemos que cortar el argumento, cortar su enseñanza, no permitir que continúe, para que sean sanos en la fe. No es con propósito de condenar a estas personas, porque no es nuestro lugar, no condenamos a estas personas, pero nosotros exponemos la verdad de Dios, exponemos las falsas enseñanzas y ahí vemos que Dios va a obrar. ¿Tienen preguntas hasta este momento o estamos bien? ¿Algo que leímos que está medio confuso o está bien? ¿No? Chévere, continuamos entonces. Capítulo 2. Versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Está haciendo un contraste entre Tito y otras personas que hablan por ganancia deshonesta. Entonces, hace esta distinción. Vemos otra vez versículos 15 y 16 del capítulo 1. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Entonces, ¿cuál es el rol o cuál es el papel del anciano, del pastor? Tiene que, versículo 1, capítulo 2, hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Entonces, pero tú vas a hacer esto. Ellos hacen esto, que es malo, pero tú vas a hacer esto. Muy bien, versículo 2, usa la palabra ancianos. Ancianos. Es un poco, por eso dije que hay una distinción entre los ancianos de la iglesia como pastores y los ancianos de la iglesia que son o de madurez espiritual o de una edad mayor que otros hombres, ¿no? Entonces hay una distinción ahí con esta palabra, pero los ancianos, los hombres más maduros o los hombres con más edad, que estos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y las ancianas, ahora por eso vemos que está hablando de la edad o madurez espiritual, porque no está usando la palabra anciana como pastora, no, pero está hablando de las mujeres más maduras en la fe. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces nosotros vemos que da instrucciones a diferentes grupos, pero esto es importante ver la diferencia, la distinción entre los ancianos de capítulo 1 y los ancianos o las ancianas de capítulo 2. Vemos aquí en versículo 10, la segunda parte, desde para qué hasta el versículo 14, vemos como un panorama del propósito de este libro, ¿no? En estos versículos vemos como el propósito. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí vemos otra vez un evangelio en breve, ¿no? Ese es el propósito, la motivación de Pablo para escribir y dejar a Tito ahí. ¿Con qué propósito? Para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿no? Ya vamos a considerar algunos otros propósitos de este libro. Uno, para instruir a Tito y los ancianos y otras iglesias. Entonces, esta palabra, aunque escribió esta carta a Tito, nosotros también tenemos la carta, ¿no? Como parte del canon de la Escritura. Entonces, esto servía para instruir a Tito, también para otros líderes y también a otras iglesias. En capítulo 1 vemos los requisitos de liderazgo.
capítulo 2, vemos características y comportamiento y el comportamiento de los miembros entre sí, cómo deben vivir entre hermanos, como hermanos. Bueno, voy a poner. Capítulo 3, vemos las características, comportamiento de los miembros entre la comunidad incrédula. Sí vemos que es un poco está desarrollando ese argumento, desde el liderazgo hasta los miembros en la iglesia y ahora los miembros de la iglesia en el mundo, cómo deben comportarse, cómo deben vivir. Otro propósito de escribir sirve para repetir la doctrina básica la salvación es por gracia y fe. Y el tercer propósito que vamos a considerar es para la evangelización de los incrédulos. Vemos esto en capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, éramos así. Esto debe motivarnos e impulsarnos a vivir de cierta manera para poder alcanzar a esas personas incrédulas que no conocen a Dios. Y así habla de nuestro comportamiento en el mundo.